Amigos y amigas de Los Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros jueves 24 de febrero del año 2022, cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos. Queremos darle la más cordial y las bienvenidas a nuestra transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4B TV. Y bueno, pues el día es miércoles, y los miércoles, usted sabe, es el programa Desde la Izquierda. Desde la Izquierda es un nombre que eligió nuestro queridísimo amigo, comunista también, articulista, asesor en materia electoral del partido Morena, al menos ahí en su distrito, activista social, Jesús Sosa Castro, a quien le mandamos un muy afectuoso saludo hasta la Ciudad de México. Jesús, muy buenos días, esperemos que estés muy bien. Bienvenido al programa, a tu programa. Gracias, les agradezco el cumplido. No, ¿cuál cumplido, Jesús? Adelante, Olga, adelante. Nos da enorme gusto que estés con nosotros. Mucho cariño. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues con este hombre que tiene una trayectoria enorme en la izquierda mexicana y que tiene la característica de que representa en parte lo que fue la izquierda desde los cuadros dirigentes del Partido Comunista Mexicano, esta izquierda analítica, reflexiva, elaboradora siempre de teoría, de línea de acción, de línea política, de estrategia, una izquierda muy, muy estudiosa de nuestra realidad. Se distinguía por tener grandes cuadros políticos con estas características, y a la vez también tiene Jesús Sosa Castro la característica de ser hoy un militante de base de Morena, pero de esta base superactiva que está buscando darle rumbo a Morena con la experiencia de tantos años, porque hay varias personas en Morena como Jesús Sosa Castro, con esta experiencia acumulada, diciendo no podemos permitir, no podemos fallar, no podemos permitir que se eche a perder el proyecto de Morena, un proyecto por el que, incluso hay que decirlo, los comunistas lucharon mucho tiempo. Con Arnoldo Martínez a la cabeza, estuvieron dispuestos a entregar todo el legado que tenían como partido. Fue el primer partido político creado en el país de carácter nacional, antes que el PRI, antes que el PAN, antes que ningún otro. En 1919 se funda el Partido Comunista Mexicano, todavía en medio del movimiento revolucionario, de la revolución de 1910-1917, que concluye hasta el cardenismo. Bueno, lo digo así porque traen en su ADN una lucha por la unidad. Habiendo formado este partido, el PCM está dispuesto, y logrado después el registro, muchos años después, está dispuesto a renunciar a su registro, a su patrimonio que había reunido, para entregarlo a la unidad de la izquierda, y así se fueron formando los partidos subsecuentes: el Partido Mexicano Socialista, el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido de la Revolución Democrática, y de una escisión, esa ya no fue de una unidad, sino una escisión con el PRD, pero una alianza muy amplia con movimientos sociales, surge Morena. Y ahora Morena realiza el pasado 5 de febrero su primera convención nacional de morenistas, convocado por 3,000 militantes de base y cuadros políticos con las características de Jesús Sosa Castro. Y entre las mesas de trabajo, hoy queremos platicar de una de ellas. Tuvo 7, 8 mesas de trabajo importante para elaborar las tesis que definan el rostro y la acción de Morena. Destaca la mesa que se llamó Ideología, definición ideológica de Morena, y parte del principio de que Morena es y debe ser un partido de izquierda.
Y bueno, va a tono con lo que dijera López Obrador en el Zócalo, en este Zócalo repleto a reventar del pasado 1 de diciembre, donde dijo, tenemos que anclarnos a nuestros principios, tenemos que anclarnos a la izquierda, no zigzaguear. Y bueno, en este sentido queremos que nos explique Jesús Sosa Castro qué significa hoy en día con un partido como Morena, definirse así, como un partido de izquierda. ¿Cuáles serían los rasgos característicos, Jesús, que debiera tener Morena para poder anunciarse como tal, para poder decir así con frente en alto, soy un partido de izquierda, un partido que representa a amplios sectores de la izquierda mexicana? Adelante, Jesús. Bueno, es un tema bastante complicado, me parece a mí, porque en la base militante y en los sectores amigos de Morena había venido desarrollándose una idea de que el partido estaba perdiendo el rostro político con el que había nacido. Es decir, este partido, poco a poco, al tomar el poder, al tomar el gobierno, empezó a alejarse de la base del partido, de los problemas reales de la gente, de la necesidad de nutrirse política e ideológicamente de los cuadros que durante muchos años habían venido desarrollando su actividad en el partido y en las fuerzas políticas y sociales, y empezó a observarse un deterioro en la imagen del partido que me parece que hizo crisis, pues ya en esta primera convención morenista del 5 de febrero, ¿no? A mí me alienta mucho que finalmente se haya podido convencer a un buen número de consejeros y de militantes del partido para que asistiéramos a discutir en esta convención qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuál es lo que necesita recuperar el partido para convertirse en una fuerza social que sea capaz de darle rumbo, proyecto, programa y política a la gente, a la sociedad, sobre todo pensando en el futuro inmediato, porque las cosas no están fáciles, ¿no? El hecho mismo de que la campaña política de la derecha esté arreciando cada vez más, pues requiere de que el partido, especialmente el partido, esté a la altura de las circunstancias y desarrolle una posición respecto de sus objetivos ideológicos y políticos que empezaron ya a ser señalados en esta primera convención nacional en la mesa que tiene que ver con la ideología que requiere el partido. Sin embargo, Olga y Javier, yo creo que este es un asunto que nos va a llevar mucho tiempo todavía, ¿no? Porque el debate al interior de Morena todavía no encuentra el rumbo, todavía no se organiza, todavía hay un montón de posicionamientos que tienen que ver con distintos puntos de vista sobre lo que hay que hacer tanto en el gobierno como en el partido. Es decir, el hecho mismo de que originalmente se haya pensado en un partido plural, representativo de todas las fuerzas políticas democráticas que había en este país para sacar de la jugada, para sacar del poder a lo peorcito que venía gobernando a este país, como es el PRI, el PAN y el PRD, bueno, hizo que entrara al partido
pues un montón de gente que no contribuyó, según mi opinión, al desarrollo de una línea política e ideológica clara. Cada quien empezó a manejarse con la idea que traía de cómo enfrentar los problemas nacionales, cuáles eran las fuerzas que podían hacer los cambios, y obviamente eso fue deteriorando la imagen y dispersando la opinión de la gente, porque el debate no era un debate orientado, no era un debate unificado. Simplemente cada quien opinaba como quería o como podía sobre los distintos problemas nacionales. Entonces, para mí, esta primera convención nacional representa un primer paso sumamente importante, en el cual no solamente está el problema ideológico, me parece, ¿no?, que es un problema importante, y porque se requiere definir precisamente el rostro político del partido para el futuro inmediato. Eso es completamente necesario. Pero también se requiere, junto a este asunto del desarrollo de una ideología clara que represente los intereses del proletariado, que represente los intereses de los trabajadores, del pueblo en general, todavía va a costarnos un tramo importante. Y yo creo que el asunto que se deriva de esta cuestión tiene que ver con la organización política del partido, ¿no? Porque no puedes encaminar un debate ideológico con la pretensión con la que se planteó en esta convención nacional si tú no tienes mínimamente la organización de base donde puedas discutir y llevar a cabo los planteamientos que se requieren para enriquecer el aporte político e ideológico del partido. Y yo creo que este es un problema serio que tenemos al interior de Morena, ¿no? Porque por desgracia, pues hay evidencias de que por un lado marcha la mayoría de los militantes inconformes con la dirección del partido, y por otro lado marcha la dirección, ¿verdad?, que representa otro tipo de intereses, y es riesgoso y hasta cierto punto pues nefasto, incorrecto, ¿no?, que un dirigente como Mario Delgado prácticamente lo corran de las reuniones a nivel nacional A tomatazos, a huevazos. sí, por el descrédito político que tiene. Entonces estamos ante una situación difícil en la que debe impulsarse este trabajo ideológico que fue planteado de manera muy importante, especialmente por John Ackerman y por otros compañeros, entre ellos el propio, el que fue diputado, ¿cómo se llama? Que después lo nombró Andrés Manuel para que ocupara el cargo de devolverle al pueblo lo robado, y que renunció, ¿cómo se llama? Ahorita te digo, sí. Bueno, ese compañero y John Ackerman hicieron, a mi modo de ver, los planteamientos más completos sobre el problema de la ideología y de el problema político ideológico que debe tener el partido en las Ricardo actuales... Rodríguez, ¿te refieres a él? No, fue compañero de Noroña como diputado, y era del grupo de Noroña. Jaime incluso. Cárdenas. Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, estos compañeros hicieron un aporte sumamente importante sobre este problema ideológico en las filas del partido.
Y yo Jesús, entiendo permíteme que, hacerte una pregunta muy concreta. sí, Los estatutos de Morena cuando se funda como partido, ¿qué dicen sobre la ideología del partido Morena? Por favor. no hay una definición completa, simplemente se dice que es un partido democrático de izquierda. Eso está establecido incluso en los estatutos, porque le abrieron la puerta precisamente a mucha gente que no venía de las filas del Partido Comunista, del PSUM, del PMS, ni mucho menos, ¿no? No era un planteamiento que atrajera a los marxistas, a los comunistas. Era un planteamiento en el cual estaba presente el interés de atraer al mayor número de personas demócratas Sí. que militaban en distintas fuerzas, en distintos partidos o que no militaban en ninguna. Entonces, esto se plasmó en los estatutos y así está todavía, ¿no? Sí, muy definido, Jesús. Y yo creo que este planteamiento que hace ahora John Ackerman y Jaime Cárdenas de configurar a un partido claramente de izquierda, recoge a mi modo de ver las necesidades y los planteamientos que está demandando la mayor parte de la gente, el pueblo en general, porque el pueblo ya no quiere ser víctima de manipulaciones y de apoyos a personas que no le responden políticamente en la solución de sus problemas y demás. Quieren que se produzca un vuelco hacia la izquierda. Y me parece a mí que en el fondo este planteamiento que hace Jaime Cárdenas y John Ackerman tiene que ver con este asunto que estamos observando, que se está dando en la mayor parte del pueblo, con este planteamiento que hace el presidente de la República, de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es decir, la gente está entendiendo el mensaje. No son los burócratas, no son las élites, no son los políticos los que tienen que decidir el destino de una fuerza que fue creada para transformar al país, ¿no? Y tiene que ser tomada en cuenta la gente, los trabajadores, esta parte vital, fundamental que se está desarrollando en la opinión pública, pues para que pase a ser la actora principal de los cambios que se requieren actualmente. Y eso, pues precisa, según yo, de un esclarecimiento total respecto de la ideología del partido, respecto de su rostro político, respecto de cómo se va a ligar con la gente, respecto del papel que debe jugar el pueblo en este proceso de transformación democrática revolucionaria, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este es un asunto no menor, pero que no resuelve, según yo, el problema si junto a esto no trabajamos por otros asuntos igualmente urgentes que tienen que ver con lo que señalaba hace un momento, con la organización del partido. Porque es un hecho que no existe un partido organizado, Javier. No hay comités estatales, municipales, distritales, no los hay. Muchos de ellos están así subsistiendo, muy a pesar de que son víctimas de presiones de parte de los diputados o de parte de funcionarios públicos que tienen los recursos económicos y que los están presionando para que trabajen a su servicio, olvidándose de las necesidades que tiene el partido de impulsar de manera organizada la acción política que está exigiendo la gente, ¿no? Sí, ese es otro motivo de otra mesa, pero por supuesto la forma de organizarse y de participar dentro de Morena, pues tendrá que ir acorde a la definición
de lo que se supone es un partido de izquierda y un partido de izquierda en los tiempos de hoy, que no son los tiempos del estalinismo, no son los tiempos del centralismo, ¿verdad? Que vivieron otros partidos, los partidos comunistas, sino que son tiempos en los que el sinónimo de izquierda es la lucha por la radicalización de la democracia también, ¿no? Y por Así supuesto es. lo tienes que llevar a la vida interna, al modo de organizarse el partido. Pero yo te quiero preguntar, Jesús, hace unos meses, quizá ya el año o más, un personaje político como Cuauhtémoc Cárdenas dijo que López Obrador no era de izquierda. Dijo, no es un hombre de izquierda, ni el partido Morena es de izquierda. Y bueno, a mí me recordó los tiempos en que alguna autoridad, se abrogaba el derecho de definir quién sí y quién no era de izquierda, lo cual ya de entrada me pareció bastante autoritario o soberbio. Pero, pero me gustaría por eso que viésemos, Javier, cuáles son los puntos que definirían a un partido de izquierda. Por ejemplo, Jesús, tendría que definirse como un partido de izquierda necesariamente tener en el centro de sus objetivos a los sectores, a la población más marginada, más golpeada económicamente, más desprotegida, a la gente, a los pobres, a los trabajadores, a los campesinos, a las clases marginadas también. Para mí ese sería un elemento fundamental. El siguiente elemento fundamental tendría que ser un partido que tuviese como línea, así como principio irrenunciable, la defensa de los recursos, de las riquezas de la nación para la nación, para el pueblo mismo. Y por supuesto, pues tendría que tener como uno de los objetivos importantísimos el poner al servicio del desarrollo, del progreso de la población, la ciencia, la tecnología, que invierta mucho en estos sectores, ¿verdad? El fortalecimiento de la educación también en el pueblo. Y otro elemento que me parece fundamental, pues tiene que ver con las causas progresistas en general, y en ese sentido, pues el partido que se identifique con las causas más profundas de las mujeres, la deuda histórica con los pueblos indígenas, la lucha comprometida, seria por el ambientalismo, una serie de luchas emergentes de la época actual. Yo vería esos rasgos y te pregunto, Jesús, hasta dónde Morena los enarbola, qué es lo que le falta, y si Morena está trabajando en ello o está dejando solo al presidente. Yo veo en el discurso del presidente deficiencias para definirse como de izquierda en estos aspectos más modernos de los derechos humanos, de la lucha de las mujeres. Puede ser que haga cosas buenas, ¿verdad? En este sentido, pero el discurso es muy flojo y a veces hasta contradictorio. Tú, por favor, dime, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que hay que rescatar dos cosas que fueron planteadas en la Convención Nacional, ¿no? Primero, a pregunta de varios o a preocupación de varios, se dijo con toda claridad que no se trataba de formar otro partido o de romper el partido Morena, de quebrarlo, de dividirlo, de salirse del partido, ¿no? Esto es muy importante, Olga, ¿no? Porque lo que pasaba en épocas no muy lejanas es que las diferencias políticas, los intereses de los grupos y de las personas que no encontraban salida en las candidaturas o en los procesos electorales de cualquier tipo,
pues lo único que se les ocurría era formar otra organización y después negociar prebendas, espacios, Alianzas. junto con Morena. junto con Moreno. Permíteme un segundito, están aquí llamando. Sí. Mientras Jesús contesta la llamada, sí es importante subrayar que esta convención nacional del 5 de febrero, pues fue una convención también de las rebeldías, de los agravios, de las exigencias de enderezar el rumbo, pero sí, en efecto, un criterio unitario, la unidad, no fraccionar a Moreno. Era Yara de... Continúa. Sí, entonces no dividir a Morena, salir unidos desde ya a estas contiendas que se presentan en este año y darle, como se decía anteriormente, Jesús, dar la pelea desde adentro y poner en armonía al partido con el propio presidente, que luego parece que la máquina del tren se avienta sola, avanza y todos los demás carros se quedan atrás, ¿no? Sí, yo creo, bueno, estaba diciendo de que se hizo un debate importante para señalar de que no estábamos intentando dividir al partido, ni mucho menos. Esto es una cosa trascendente desde mi punto de vista, ¿no? Porque en el ánimo de la militancia no aparece esta cuestión de que como Mario, como el Comité Ejecutivo Nacional, no atiende las demandas de los trabajadores, bueno, pues expulsemos a Mario o convoquemos al partido para que lo corra y nosotros vamos a nombrar a una nueva dirección. Lo que se está procesando, Olga, es que primero el partido, para que pueda cumplir con su función política, ideológica, organizativa, necesita ponerse al corriente en el manejo y en la concepción de los problemas principales del país, cosa que no hay en Morena, porque como tú verás, la mayor carga del debate político la lleva el presidente de la República y no es el partido el que está en el juego del debate, ¿no? Y yo creo que hay que invertir las cosas. El presidente puede seguir opinando sobre los problemas de gobierno y el partido dar su opinión respecto de lo que está pasando en el país, cómo organizar a la gente, qué intereses hay que impulsar y cómo organizarla, porque este es el problema principal, ¿no? Hay mucha desorganización y estos problemas que tú señalabas, pues sí, son base de la discusión, son problemas básicos, pero yo creo que lo que se requiere al inicio por parte de esta convención es tener claridad respecto de lo que esto significa. Porque quiero señalar una cosa. Ha habido acontecimientos graves en estos últimos días de distinta naturaleza. Y no ha habido una sola opinión de la dirección del partido. Como si no existieran los problemas, ¿no? Como si no existiera dirección. Y eso no está bien. Por eso es que me parece a mí que la segunda cuestión que se planteó en esta convención, aparte de estos asuntos que ya hemos comentado, el problema ideológico, el problema organizativo, está el problema de hacia dónde nos dirigimos, qué hay que hacer para resolver este tipo de asuntos que están pues estorbando el funcionamiento del partido. Y es en ese sentido que me parece importante señalar
que lo que se acordó también es que en la convención del mes de agosto, del 6 de agosto, allí se va a fijar la fecha para una o bien Asamblea Nacional o bien un Consejo Nacional o un Congreso Provisional que ayude a crear las condiciones para que estas deficiencias con las cuales nos estamos topando ahora, pues sean superadas cuanto antes, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en esto está radicando pues la principal actividad de muchos de los compañeros que están trabajando en este proyecto de la convención del 5 de febrero, ¿no? Jesús, a mí me gustaría comentar esto rápidamente. Creo que también hay problemas de origen que tienen que ver también con el incipiente desarrollo democrático de nuestro país, de la escasa información y capacitación política y política electoral y política partidista que tenemos los mexicanos, que por años hemos sometido. ¿Cuántos años vivimos el monopolio de un partido, de un solo partido? ¿Qué, 70 años en el poder? Y luego quisimos transitar por la derecha, pensando en que esa era una opción para empezar a hacer algunos tipos de cambios en nuestro país, y nos topamos que resultaron peores. Y de repente nos encontramos con un Morena en donde, pues, ok, yo entiendo, el liderazgo es muy... En México los liderazgos son muy escasos, los auténticos liderazgos, tú lo sabes, son muy, muy escasos. De repente sale por ahí un frijolito blanco que trasciende a todos los demás negros. Y es un frijolito que viene también de una tradición política en donde a veces no se nos da del todo el poder capacitar y el poder enseñar y educar también al pueblo mexicano de que las cosas tienen que cambiar. Esa posición de este líder ha ido cambiando para bien. Evolucionó a grado tal de que finalmente logra crear un movimiento en donde finalmente se confluye una enorme cantidad de corrientes y de intereses también, ¿sí? Que pues, llevan a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Pero por una indefinición, en cuanto a tú lo estás diciendo, una indefinición ideológica. Y luego también tenemos el gran problema de las izquierdas en México. Para empezar, en México habría que ver y preguntar, primero, ¿a qué izquierda nos estamos refiriendo? Porque tú sabes que aquí en México existen desde trotskistas, maoístas, sandinistas, hay gente del Partido Comunista, se dicen de izquierda el Partido Popular Socialista, se dice de izquierda el Partido del Trabajo, ahora vemos como parte de una coalición de izquierda al Partido Verde Ecologista de México. O sea, hay que ver también las condiciones políticas, partidistas y electorales que existen en nuestro país, ¿sí? Ha ido creciendo, ha ido mejorando esta situación, pero cuando el partido ahora se replantea también el hecho de definirse ideológicamente, que hay una mesa de trabajo, en una convención, que la base la mete a fuerza, porque el grupo de poder al interior de Morena simple y sencillamente es totalmente antidemocrático, y eso es una evidencia que ya creo que ya ahorita una inmensa mayoría de morenistas, para empezar, ya la entienden. Bueno, pues entonces viene esta dificultad para ver si tenemos que esperar. Y esto me gustó mucho de esta convención, Jesús. No se quisieron esperar a que finalmente el presidente de la República dijera cuál es la izquierda que requiere este país, sino que son ustedes, las bases, los que van a definir pues hacia dónde se va. Yo estoy escuchando últimamente, esta es la pregunta que te quiero hacer, esta nueva ideología progresistas, sí, pero como que tiene un sustento en la socialdemocracia, en los experimentos del socialismo europeo. Yo no sé, Jesús, si esa sea la corriente que tú estés viendo al interior de esta reestructuración ideológica que se van a hacer, o sea, definición ideológica. Yo creo que va a ser la definición ideológica, la primera así contundente que va a tener Morena. Si por ahí van los tiros, Jesús.
hacia una socialdemocracia, para que entonces podamos entender y podemos, quienes somos o nos gustan informarnos para poder analizar, en este caso, qué es qué es la socialdemocracia, pues tengamos elementos entonces también para hacer nuevas interrogantes sobre qué propone, qué se busca, qué objetivos, qué metas, de dónde surge la socialdemocracia en el mundo. Esa sería la pregunta. ¿Va para allá? Sí. Mira, yo no comparto la idea de que Morena sea un partido socialdemócrata, ¿no? Yo creo que Morena está más cerca de ser un partido de izquierda, a pesar de todos sus problemas, que un partido socialdemócrata. Sí. Porque la socialdemocracia europea, pues es básicamente una fuerza política que apoya al imperio, que apoya a los nuevos y viejos poseedores, dueños del dinero, ¿no? Esa es la socialdemocracia europea. En Estados Unidos, yo creo que las cosas están más o menos igual, y en América Latina, las fuerzas socialdemócratas pues han sido derrotadas, me parece a mí, ¿no? Y en México, me parece que la socialdemocracia, que estaba representada por el Partido Popular Socialista, por por el, ¿cómo se llama? Estos que tú mencionaste, ¿no? Partido del Trabajo. Sí, el Partido del Trabajo y demás. Pues realmente yo creo que no están en la onda de la socialdemocracia, porque exceptuando el PPS, que desapareció ya en la práctica, pues el PT está apoyando un proceso de transformación nacional que tiene que ver más con la izquierda que con la socialdemocracia, ¿no? Es un partido que está apoyándose en el proyecto del presidente de la República, y no es poca cosa, me parece a mí, que un partido tradicionalmente echado a la derecha, como es el Partido Verde, pues esté apoyando este proyecto para sacar adelante las cosas más importantes de este proceso de transformación. Con esto quiero decir que si Cuauhtémoc Cárdenas se refería a este hecho de que hay fuerzas políticas, personalidades políticas que vienen de la derecha, que son del centro, que son de la socialdemocracia, pero que no pesan políticamente al interior del partido, pues no puede argumentar, con todo respeto para Cuau, que el partido y el gobierno no son de izquierda. Yo creo que para calificar los resultados, las posiciones, el trabajo del gobierno, pues hay que remitirse a los hechos, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno, pues choca de manera frontal con muchos intereses que los socialdemócratas estarían defendiendo, pues a capa y espada, ¿no? Y eso no está ocurriendo actualmente en las filas de Morena. Uy, se nos cortó. Sí, y mientras regresa Jesús Sosa Castro, que tuvo un problema ya con la transmisión desde la Ciudad de México, yo creo que sí es importante enfatizar que quienes se han definido, se cortó tu señal, un momento, Jesús. Termina tu comentario. Sí, yo iba a comentar que quienes se han definido ahora como socialdemócratas,
pues son, por ejemplo, los chuchos, que es esta corriente que se quedó en el PRD, que se quedó con el cascarón del PRD. Ellos se definen como socialdemócratas porque una de las características de la socialdemocracia y que aboga así como por una tercera vía, inexistente realmente, porque hoy en día solamente hay dos vías, no hay de otra. Puedes venir de la izquierda que tú quieras, del origen que tengas, no importa. Pero lo que nos hace diferentes a la derecha es la posición que tenemos quienes nos consideramos de izquierda respecto al proyecto neoliberal. El neoliberalismo vino a definir los campos de manera muy clara entre izquierda y derecha, y es una gran abanico de fuerzas y de orígenes diferentes, pero todos aquellos que nos oponemos al régimen neoliberal, que es una fase superior, dirían los marxistas-leninistas, del capitalismo, y que se veía como la fase superior el imperialismo, pero nos faltaban, a los teóricos del pasado les faltaba conocer esta fase que nosotros estamos conociendo como neoliberalismo, ¿no? La oposición al neoliberalismo y el buscar proyectos alternos, diferentes. Todavía los teóricos no se ponen de acuerdo en cómo llamar a lo que surja de la lucha en contra del neoliberalismo, a estas sociedades post-neoliberales, y en ponerse de acuerdo va a entrar un nuevo debate entre la izquierda socialista, la izquierda que cree en una todavía utopía que es el comunismo. Bueno, pues a lo mejor para ellos todavía vendrá una quinta etapa, una quinta transformación, no la 4T, sino la quinta, que venga a hablar de la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, pero por lo pronto lo que se trata es poner los medios de producción con Estado, como lo quieras tú definir, pero al servicio del bien común de la sociedad, y con la existencia, presencia de sectores capitalistas, pero como dice López Obrador, pues que no caigan en los excesos de despacharse con la cuchara grande la corrupción y llevándose de por medio la naturaleza, los recursos, el medio ambiente y a costa del sufrimiento del pueblo. Falta por definir eso, pero por lo pronto yo creo que la definición es: vamos en contra del modelo neoliberal. Y eso es lo que te va a hacer, eso es lo que está haciendo la diferencia entre los planteamientos de fondo de Morena, las propuestas de gobierno de López Obrador, y lo que defienden el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. Ellos siguen sosteniendo el régimen neoliberal. Oye, Jesús, ¿nos escuchas? Híjole, qué pena. De nueva cuenta tenemos el problema. Yo pensé que estaba escuchando con mucha atención. Sí. Ahí está, de nueva cuenta. Ahora sí, Jesús. ¿Escuchaste todo, Jesús? El neoliberalismo es lo que, la posición entre el neoliberalismo a favor o en contra, y esta, por ejemplo, hoy, la discusión respecto a la reforma eléctrica. ¿Quiénes son de izquierda? Los que se manifiesten a favor de la propuesta en lo esencial de esta reforma eléctrica. ¿Quiénes no? ¿Quiénes representan la derecha? Pues los que van a estar defendiendo el modelo impuesto por la reforma energética de Peña Nieto, que ya sabemos que es la reforma energética de Iberdrola, y lo que sucedió en España, lo que hicieron en España. En fin, yo la veo así, Jesús. No, ni una sola concesión al neoliberalismo. ¿Cómo la ves? Como dice López Obrador, a lo mejor por la vía que hemos tomado, que es ese camino largo quizá, la vía pacífica, electoral, cueste más trabajo. A lo mejor no tenemos la fuerza ahorita para echar abajo todos los contratos leoninos que se hicieron, pero sí para decir ni un contrato más, y a partir de aquí empezamos a reconstruir el modelo propio mexicano y del no al neoliberalismo. No sé cómo la veas. Y es que, para que lo incluyas en tu comentario, rapidísimo comento esto. Es que lo que está diciendo Olga, a final de cuentas,
nos abre un cúmulo de opciones que están desde hace muchas décadas, hablando incluso antes de que se hablara del neoliberalismo. Tú sabes que se hablaba de imperialismo, ¿sí? Y se hablaba desde las voces de la izquierda tradicional, desde el comunismo, el socialismo y el anarquismo, que son las tres grandes corrientes, vamos a decir las tres ortodoxas o las tres principales líneas, junto con el maoísmo, ¿sí? Que ya combatían estos métodos de explotación de los recursos naturales, de la imposición de gobiernos, de intervencionismos, como lo está haciendo Estados Unidos, o posiblemente lo está haciendo en este momento Rusia. Pero, oye, entonces esto, pues, podría involucrar de nueva cuenta el tema de que, entonces, en una nueva izquierda, en Morena, ya definida, tendrían entonces cabida, pues, los ambientalistas, los feministas, los derechohumanistas, en fin, los defensores de los bienes comunitarios y de los pueblos nativos. En fin, entraría toda una gama de sectores que no son neoliberales, ¿sí? Que parten de la ciudadanía, ¿sí? De los ciudadanos comunes de a pie, ¿sí? Y entonces esto obligaría a Jesús, y esa es la pregunta, a crear entonces en México una nueva izquierda, porque cuando dices, bueno, es que la socialdemocracia no representa el modelo que queremos en Morena, tú dices una izquierda, pero de nueva cuenta ahí nos faltaría definir si estamos hablando de una izquierda tradicional, de una izquierda progresista o de un nuevo modelo de desarrollo humanista y social, de la cual México sea su principal representante y su fundador, mi estimado Jesús. Es un momento histórico para Morena y para el país y para Latinoamérica tremendo, Jesús. Estoy completamente de acuerdo. Me parece que no va a ser fácil encontrar un perfil de la izquierda morenista en la que quepamos todos los que decimos que somos de izquierda. Yo digo que va a haber una izquierda plural, porque hay mucha gente que coincide contigo en algunas cosas y difiere contigo de otras. Y esas diferencias se están expresando. Mal está la transmisión. Déjame, voy a salir. A ver, me voy a salir a ver si podemos mejorar un poco, estimado Jesús, porque hemos tenido problemas con tu conectividad. Yo ya confirmé que no somos nosotros, desafortunadamente está en la Ciudad de México. Ay, qué bueno que Carlos Slim ya está inaugurando su nuevo cableado 5G. Cuidado con eso, señoras y señores. Ya estamos entrando a la supermodernidad. Nada más que, pues, ver ustedes, nos resuelven estos problemas y andan ahí presumiendo la G5. Hijos de su madre. Fíjate, Javier, que mientras regresa nuestro querido Jesús Sosa Castro, bueno, creo que este planteamiento que es ¿qué tipo de izquierda es el que se necesita? Oye, ¿con cuántas interrupciones hemos tenido hoy, Jesús? Ya me salí a ver si mejor. Pero sí, Jesús, estabas diciendo que la definición de izquierda de Morena, por supuesto, no va a ser a gusto y contentillo de alguno de las muchas izquierdas que agrupa. Así es. Pero yo creo que esa es la característica precisamente que tiene la izquierda hoy en día. Son las izquierdas, muchas izquierdas, pero que tendríamos que tener un parámetro, un eje fundamental que nos hace coincidir en lo esencial. Ya vendrán después, porque las diferencias del tipo de izquierda las ha tenido incluso una izquierda muy homogénea como era el Partido Comunista, tenía diferencias ahí. Yo me acuerdo que se formó la corriente de los renovadores y que discutían con el grupo dirigente de Arnoldo Martínez Verdugo. Ya desde entonces se hablaba de una izquierda moderna, democrática, una izquierda que se sustentara más en el desarrollo de la democracia, y otros que hablaban de una izquierda que impusiera la dictadura del proletariado. En fin, diferencias siempre las ha habido,
pero creo que lo fundamental es que precisamente ese es el rostro plural de la izquierda. Yo creo que justamente por eso no debiera preocuparnos mucho que esta organización Morena la definiera una sola concepción ideológica, sino un programa que recoja todas las necesidades de todos los sectores excluidos, marginados de la sociedad. Si un partido se esmera en representar a esos sectores, si es capaz de hacerlos entender de que juntos podemos lograr la solución de muchos de los problemas, yo creo que es allí donde se va a reflejar el perfil de una izquierda, a lo mejor no al viejo estilo de la izquierda que conocemos, sino de una izquierda que está naciendo del corazón del pueblo, una izquierda que está recogiendo las necesidades y los problemas de estos sectores tradicionalmente alejados de la vida pública del país, marginados, olvidados, excluidos, explotados, en fin, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que generar, me parece a mí, como una forma de buscar el perfil de un partido que sea capaz de representar a todos estos grupos, de encabezar sus luchas, de participar con ellos y de resolver los problemas que tienen estos sectores. Si lo logramos, me parece a mí que lo demás sale sobrando. Bueno, no sobrando, pero pasa a segundo término. Son diferencias secundarias ya. Así es, así es. Oye, Jesús, entonces va primero la democracia que un movimiento humanista, social, cultural, de tendencias más parecidas al socialismo utópico y que vaya por ese camino como parte de una evolución natural. La democracia, bueno, al menos los comunistas ortodoxos lo veían como un paso precisamente hacia las utopías más avanzadas del comunismo y del socialismo que podría ser el anarquismo bien entendido y bien razonado y bien aplicado? Mira, yo pues no te podría contestar con precisión esta pregunta porque depende de muchas cosas, ¿no? Es decir, yo veo que tanto el gobierno de la República como sectores de la sociedad cada vez están incorporándose a una nueva forma de interpretar la vida política de México. Y esta nueva forma de interpretar la vida política y social de México, que se contemplaba en el artículo 39 constitucional y en esta frase del presidente de que es el pueblo el que pone y el que quita, me parece que es la que se está abriendo paso. Sí. Y en consecuencia, la forma que va a adquirir la democracia, la participación de la gente, de estos sectores, habidos y por haber, va a ser distinta a la que nosotros conocemos, porque hay mucha creatividad en estos sectores sociales. Lo que pasa es que nunca se les atendió, nunca estuvieron, digamos, dispuestos a ser oídos por las distintas organizaciones sociales y perdimos la oportunidad de recoger su experiencia organizativa y su experiencia política. Pero en el momento que nosotros recuperemos la relación social, cultural,
tradicional con los pueblos originarios, en ese momento tenemos la posibilidad de derrotar a cualquier adversario político. Sí, Eso es lo sí. que yo sostengo. Claro. Y en esta línea de pensamiento que acabas de exponer, Jesús, yo coincido plenamente. Me gustó mucho leer algunos de las tesis que elaboró Enrique Semo, que por cierto sigue siendo extraordinariamente lúcido a sus 90 años y que ha sido siempre un marxista que elabora teoría, línea, perspectiva, ¿verdad?, para la acción política en el país desde el marxismo. Y me gusta mucho un planteamiento que no es reciente, sino que lo ha ido profundizando. Él habla de el avance hacia el socialismo desde el punto de vista marxista en la época actual tiene que ver con la radicalización de la democracia. Y cuando escuchas tú eso, entonces entiendes perfectamente esto de el pueblo quita, el pueblo pone, este interés por hacer realidad, plasmar en la Constitución y hacer la realidad como una práctica normal, cotidiana, la consulta popular, que la gente participe activamente en la toma de decisiones, sí, y se respeten, por supuesto, los usos y costumbres de los pueblos originarios que tienen una forma de democracia así abierta, directa, y a lo mejor hay mucho que aprenderle y llevarlo a nuestra forma de democracia, pero con toda esta parafernalia de las mesas de votación, del voto electrónico, como sea, pero ¿qué nos haría diferente esto con las democracias avanzadas? Pues guiado este proyecto, esta visión, con un programa de gobierno antineoliberal, ¿verdad? Porque hay sociedades que tienen formas de democracia participativa, pero sus modelos de desarrollo, las políticas económicas que impulsan son pro-neoliberales. Entonces aquí tendría que ser un programa antineoliberal impulsado con participación democrática desde las bases. Para mí, esa sería hoy por hoy como la solución en el fondo y la forma de lo que nos podría dar ese rostro de izquierda en la que cabrían muchas izquierdas. No sé si lo ves tú también de esa manera. También coincido contigo en que las bases de Morena parecen marchar con las manecillas del reloj en el mismo sentido en el que va el presidente López Obrador y la dirección de Morena en sentido contrario. Y por eso no vemos ahorita los pronunciamientos que hacen falta, necesarios, puntuales, en el día a día. Estamos viviendo una época muy intensa y Morena, la dirección, brilla por su ausencia. Pero no los militantes, no los cuadros como tú. Y por eso te queremos preguntar a ti, Jesús, en el día a día, por ejemplo, nueva confrontación, que todo es ahora de confrontación izquierda-derecha en el país, que se abre con la reciente declaración que hizo a detalle, con lujo de detalle, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde describe de manera que en momentos llega a ser hasta escalofriante, ¿no?, por las repercusiones que tuvo, la injerencia autoritaria del presidente Calderón, tratando de evitar que el ministro, que apenas tenía 2 meses como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy es el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, elaborara un proyecto de resolución que tendría forzosamente que afectar a la familia de Margarita Zavala. Y dice el ministro que en aquellos años, en 2009, después de que ocurrió, o en relación con el caso del incendio de la guardería ABC de Sonora, de los niños, donde mueren 49 niños y más de 75 niños quedan lesionados, algunos con lesiones graves, pues en una guardería subrogada, guarderías que se crearon para hacer negocio
con los hijos de las trabajadoras que tienen que ser cuidados en algún lugar mientras ellas trabajan, él hizo una resolución que no les gustó al poder, no le gustó a quien lo puso, a Felipe Calderón. Y le reclamaban y trataron de presionarlo. Sobre esto, por ejemplo, que es un punto nodal, que no es algo que forme parte de la historia, del pasado, que es un caso que está abierto y reabierto por el gobierno actual, pues este tema está dividiendo de nuevo, confrontando opiniones. ¿Qué piensas tú de esto que reveló tan abierta, clara y detalladamente? Ya había hablado de ello antes, pero que ahora lo hizo de esta manera el ministro presidente de la Suprema Corte, Jesús. Y te lo preguntamos a ti porque debía de ser la dirección de Morena quien estuviera saliendo a dar una declaración, pero bueno, dinos tú qué piensas. Bueno, creo que fue un golpazo político muy fuerte para la familia Calderón Zavala, y la forma de cómo están reaccionando tanto su mujer como el propio Felipe Calderón, pues son indicativos de que quieren darle vuelta a estas alturas de la vida a la acusación que está lanzando con toda fuerza el ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Aquí se va a generar un asunto, la exigencia de mucha gente. A ver, mija, por favor. La exigencia de la gente para que sean sancionados, para que sean sometidos a juicio y eventualmente a prisión, pues me parece que es algo que tiene que darse, ¿no? Porque la opinión pública nacional está exigiendo que estas cosas no queden impunes. Ya son demasiadas las cosas que se les ha pasado por alto y que ahora los han encuerado de manera total, de manera fundamental, y yo creo que no tienen escapatoria, ¿no? Ahora, nos encontramos ante el hecho de que la Fiscalía General de la República y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación puede darse pues una situación de debate, porque el propio ministro de la Suprema Corte declara que muchos de los que le habían ofrecido apoyo para que hiciera esta declaración pública, esta carpeta de investigación, finalmente lo dejaron colgado de la brocha, ¿no? Entonces, puede darse el caso de que al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar no cuente con el apoyo correspondiente de los ministros, y en consecuencia la acusación carezca de, pues no de veracidad, sino del apoyo necesario para que se atienda en las condiciones en que está exigiendo la gente, ¿no? Oye, pero Jesús, me parece algo muy importante. Espérame tantito que te interrumpa, pero no podemos dejar pasar por alto dos cosas. Mira, la Fiscalía General de la República, en este momento, tiene abierto un caso. Este caso está abierto. El mismo presidente de la República dijo hoy en la mañana que lo que denuncia el ministro Saldívar obra en actos, obra en la investigación que se abrió sobre este tema. Este delito está vigente y tenemos a un testigo fundamental para poder concluir ese expediente y comenzar a convocar. En el caso de Margarita Zavala es más difícil porque goza en este momento de fuero y tendría entonces que someterse a un juicio político, que tú ya sabes lo que pasa con los juicios políticos en este país. No conozco uno, salvo el de Tamaulipas, que ya ves que también se volvió un verdadero despapalle, ¿sí? El gobernador de Tamaulipas, pero es un verdadero despapalle porque entonces ya entran los partidos, ya entran los diputados, ya entran los políticos y simple y sencillamente no hay poder humano que haga avanzar el quitarle el fuero a un diputado, en este caso Margarita Zavala,
para llevarlo ante la justicia, a que declare. El caso de Felipe Calderón es muchísimo más sencillo porque es un ciudadano común y corriente. ¿Qué espera entonces el fiscal? Si ya tenía esta información, ¿qué espera entonces para citar al ministro, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que declare en torno a esto que acaba de desmenuzar? Y yo creo que no es todo lo que sabe el ministro. ¿Sí? Nos ha estado soltando de a poco, creo que desde 2011, 2012, empezó a soltar en cuanto se fue Felipe de Calderón, que obviamente es por simple lógica y por simple sobrevivencia, no iba a estar denunciando todo esto que sucedió todavía en el gobierno de Felipe Calderón. Sí, lo denunciaba también en el caso de Enrique Peña Nieto, tú sabes esa complicidad que hay entre estos dos personajes, pues se va a hacer todavía de cualquier forma, y sin embargo comenzó a soltar. Bueno, hoy hay detalles. Seguro el ministro sabe más. ¿Qué espera? ¿Qué espera el fiscal Alejandro Gers Manero para convocarlo a que vaya y en la declaración y en el expediente que ya existe, hacer una declaratoria y cerrar ya la investigación? Le dicen, continuamos haciendo la averiguación. Hombre, pues ciérrenla ya con este super testigo y vámonos a presentarlo ante un juez para que se les convoque a que primero vayan a declarar. Y si hay pruebas irrefutables de que cometió Felipe Calderón, para empezar, ¿sí?, un encubrimiento, una acción de Estado, como lo dijo el ministro Saldívar, en contra de un poder independiente en México, el Poder Judicial de la Federación, oye, pues vámonos a la cárcel, vámonos a un juicio y a encerrarlo, pero ya, de lo contrario, mi estimado Jesús, no va a entonces hacer lo que desafortunadamente pues lo aprovechan la derecha, dice, ay, ¿por qué no lo dijo hace tantos años? Ah, esto es un distractor, esto es una cortina de humo. Yo digo nada más eso, Jesús. No sé qué tú opinas, pero... No, evidentemente Charola. están poniendo en juego todas sus mañas, pero me parece que la información del ministro es tan contundente que va a ser muy difícil que el fiscal de la República y la opinión pública pasen por alto una decisión que enjuicie y que lleve a la cárcel a estos asesinos, ¿no? Es lo que yo creo que va a ocurrir, ¿no? Sí, bueno, nada más hay que recordar para nuestros seguidores de Cuatro Vientos que quizá no tenían la información o algunos la hemos olvidado. Cuando ocurrieron los hechos en junio de 2009, de este incendio de la guardería ABC, donde mueren 49 niños, más de 100 resultan lesionados, a la fecha 75 todavía están con lesiones, algunos con lesiones graves que no van a poder recuperarse de por vida. Cuando sucede esta tragedia que nos conmocionó a todos, nos dimos cuenta del sistema de subrogaciones que hacía el Seguro Social. Estaba entonces como director del Seguro Social panista nefasto, ya murió, pero eso no le quitó lo nefasto que fue en vida en su actividad política, Molinar Horcasitas. Y como director empezaron a subrogar guarderías. El Seguro Social se distinguió siempre por tener guarderías propias muy buenas. Quienes tuvimos a nuestros hijos en esas guarderías, sabíamos que tenían ahí el servicio de nutriólogos, de niñeras capacitadas, de pediatras, de psicólogos, y era un excelente servicio de guardería. Llegó el momento con el neoliberalismo en que dijeron, sale muy caro tener guarderías para las trabajadoras, entonces nos sale más barato subrogar a privados que pongan guarderías. Y en realidad hicieron lo que hacen siempre, un súper negocio que involucró a políticos y gobernantes del PRI y del PAN, que en cualquier lugar donde se les ocurrió, en bodegas, en donde sea, instalaron guarderías, y resulta que les pagaban en aquellos años
más de 3,000 pesos por cada niño, 3,000 pesos mensuales por cada niño que recibieran. Había trabajadoras que tenían 2 hijos, los llevaban a la guardería y el Estado le pagaba al dueño del contrato de la subrogación de esa guardería 6,000, 7,000 pesos por esos 2 niños, y la madre trabajadora no ganaba ni 5,000 en aquellos años, o si mucho ganaba 6,000. Entonces le habría salido más barato al gobierno entregarle el dinero a la madre para que no trabajara y se dedicara a cuidar a sus hijos, en lugar de estar hinchando las cuentas bancarias de, por ejemplo, el que fue gobernador de Sonora, Eduardo Bours, que era uno de los socios de la guardería ABC, o bien la prima de Margarita Zavala, que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, que es prima de Margarita Zavala, y era otra de las principales socias de esta guardería ABC. Entonces, esta relación, ¿verdad?, de nombres, de grados de responsabilidad, los incluyó Arturo Saldívar como ministro recién ingresado a la Corte y a la Suprema Corte, y dice él: ahora veo la trampa que me tendieron mis compañeros, porque ni siquiera le tocaba a él tomar ese caso, ¿no? Se supone que hay una lista y conforme van llegando los casos le va tocando, es azaroso el caso que le toque a cada ministro. A él no le tocaba, pero todos los ministros dicen: eres tú el que lo va a hacer. Lo quisieron chamaquear, dice. Sí, lo quisieron chamaquear. Él toma el caso que es emblemático, y además en aquel tiempo también sucedía que la Suprema Corte tenía facultades que a partir de este caso se las quitaron. Tenía la facultad de investigar. Cuando le entregaba la Procuraduría elementos endebles, los ministros podían profundizar en la investigación, y Arturo Saldívar se dio a la tarea de ir a Sonora, de entrevistarse con todos y cada uno de los padres de los niños muertos y lesionados, levantó los testimonios. Él dice el día de antier que dio a conocer el caso, que no sabe ni cómo es que soportaba el llanto. Dice que no me deshacía en llanto escuchando esos testimonios. Cuando levantó todo el caso, cuando vio cómo tenían a los niños en una guardería absolutamente insegura, que no cubría ninguna de las reglas para proteger la vida de los niños, cuando vio quiénes eran los que se estaban beneficiando y con cuántas cantidades enormes de dinero se beneficiaban, dijo: yo no puedo permitir que esto se convierta en una injusticia sobre la injusticia y la tragedia que ya sucedió. Y dice que empezó a recibir presiones muy fuertes, directas, de la Presidencia de la República, que fue Gómez Montt, que era entonces el secretario de Gobernación, a hablar con él a nombre del presidente de la República y a decirle: no te pusimos. Dice el presidente que te diga que no te pusimos, no te apoyamos para que fueras ministro, para que vengas con estas resoluciones, ¿no? Y que él dijo: dile al presidente que no me nombró secretario de Estado, que no soy su empleado, que soy ministro de un poder independiente, autónomo. Bueno, todo esto lo dijo él ayer, pero a lo que voy es a lo siguiente, Jesús. El ministro tuvo, porque había facultades en aquel tiempo a la Suprema Corte, la posibilidad, y lo hizo, de hacer una investigación directa. Toda esa investigación ya está en el cuerpo mismo de la resolución, en los documentos en que sustentó su resolución, una resolución que le mayoritean y que cuando ya sale finalmente la sentencia deja libre de responsabilidad al gobernador priista, a la prima panista, no da responsabilidad a Molinar Orcasitas, que era el director del Seguro Social, y agarra a 2, 3 y trabajadores ahí de la guardería, ni siquiera funcionarios, empleados menores, y se queda la injusticia y la impunidad total
a grado tal que todavía las familias siguen exigiendo eso, justicia, y apenas muy recientemente, creo que fue en el segundo año de gobierno, el presidente López Obrador ya pudo resolver que se les entregue una pensión y una indemnización a los hijos, a las familias, a los padres de estos niños muertos, y se les entregue también una pensión de por vida y atención médica especializada a los niños heridos, pero ni eso les habían dado, Jesús, ni siquiera eso les habían resuelto. Entonces, yo quería poner todo este marco de referencia para decir que en efecto, el presidente aceptó, López Obrador, la petición de los padres de familia de que se reabra el caso, y hay elementos para actuar, y como tú dices, pues la fiscalía, el fiscal, Gertz Manero, no puede, no hay manera de que Gertz Manero se haga a un lado en esta investigación que ya está tan avanzada gracias al trabajo que se hizo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Arturo Saldívar, y que aunque en aquel tiempo lo mayoritearon, hoy están en condiciones de presentar las pruebas. Y creo que por eso fue tan rápida, rabiosa, la respuesta de Gómez, del exsecretario de Gobernación de Calderón y de la esposa de Calderón, y van a cerrar otra vez filas aquí, el Sí por México y el PRIAN-PRD, que están cerrando filas para defender a sus corruptos y a sus criminales en todo. Cierran filas para defender a Cabeza de Vaca, cierran filas para defender a Ricardo Anaya, sacan el hashtag todos somos Loret de Mola, y ahora que todos estamos en contra de Saldívar, todos por la impunidad a los padres de los niños muertos y quemados en la guardería ABC. Estas son las causas con las que se están identificando para poder salvar su pellejo, para poder evitar que la acción de la justicia actúe sobre ellos. Es terrible, Jesús, es terrible. Y ya nada más comento una cosa. Gómez Montt, ayer en su declaración, no sé si tú la leíste, Jesús, en donde él dice, no es cierto, no, está mintiendo el ministro. Y dice, palabras más, palabras menos, pero yo las vi entrecomilladas. Más o menos dice lo mismo. Yo efectivamente fui con el ministro, pero nada más fui a exponerle mis puntos de vista del por qué su recomendación no iba a ser aprobada. Así de descarado y cínico. O sea, son tan estúpidos, porque no puedo utilizar otra palabra más decente, son tan estúpidos, mi estimado Jesús, que hasta cuando se defienden, hacen, pendejadas. Hasta ellos mismos se ponen todavía más la cuerda en el cuello. O sea, es increíble, Jesús. Yo creo que si de veras, en este momento, la Fiscalía General de la República puede dar un primer golpe importante a estos grupos fácticos, a estos grupos que tanto daño le hicieron al país y a tantos cientos de miles de ciudadanos con sus torpezas, es el momento en el que, si no lo hace, mi estimado, la Fiscalía, yo ya no sé, yo ya, la verdad, voy a seguir pensando muy mal de este fiscal, pero ya sería de una manera muy contundente. Adelante, Jesús, disculpa que te haya quitado más tiempo. Bueno, pues ya tengo poco que agregar a todo esto. Me parece que este asunto de Calderón, su mujer, Mariana del Campo, y lo que dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia es un tema que no se puede evadir fácilmente, ¿no? Y que lo más probable es que cuanto antes empiecen a manifestarse las presiones para que estos cuates vayan a declarar primero y a ser indiciados después, si hay los suficientes argumentos y pruebas para que esto ocurra, ¿no?
vamos a ver de qué cuero salen más correas. Sería un desprestigio muy grande para el fiscal de la República que este asunto tan relevante lo dejara pasar, ¿no? Sobre todo porque contra el presidente de la República, pues la... Bueno, otra vez. Uy, otra vez. Sí, es que todavía no nos llega la 5G acá. Bueno, más fue Tijuana. Sí. Nada más llegó hasta Tijuana. Ahí está. Adelante, Jesús. Entonces, pues yo termino con eso. Me parece que estamos ante una situación interesante. Los paniaguados, como les llaman por ahí algunos, pues están cada vez más sepultados, cavando su sepultura política, se están desacreditando al por mayor, y yo creo que crecen las posibilidades de sus derrotas aplastantes en los procesos que vienen, ¿no? Con eso cerraría. Uy, mi estimado Jesús. Bueno, yo nada más quiero hacer un último comentario porque pusimos también que con Jesús íbamos a tratar el tema de lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo solamente, amigos y amigas, quiero recomendarles mucho porque lo que está sucediendo en México con los medios de comunicación, con algunos medios de comunicación, está sucediendo exactamente. Jesús, perdón, estabas diciendo que querías cerrar conclusiones. Ajá. Sí, yo lo que decía es que el asunto es tan grueso, tan difícil, tan evidente, que el fiscal tiene que tomar cartas en el asunto de inmediato, so pena de que las presiones crezcan tanto hacia él como hacia el presidente de la República, que está obligado, me parece, a impulsar esta investigación que está abierta y que ahora, con los datos que ha proporcionado el presidente del tribunal de la Suprema Corte de Justicia, pues evidentemente que es todavía... Bien, vamos a concluir con un... Sí, ahí viene entonces. Ajá. ¿Qué pasa con el internet, man? Está fallando allá a ti, Jesús. Jesús, lo que pasa es que te están poniendo la 5G, la última generación de fibra óptica te está poniendo Carlos Slim allá en México y aquí también en Ensenada. Estamos mejorando. Muy bien. ¿Sabes, no? Ajá, pues, ajá. nos vemos la próxima semana. Te agradezco mucho, bien, Jesús. Bueno, pues estuvo atropellada la entrevista No, por estos problemas de la interconexión por internet, pero te agradecemos muchísimo. ¿Pero es de ustedes o mía? ¿Perdón? Ajá. ¿Es de su equipo o del nuestro? Es de allá. Creemos que es de allá, Jesús. Es de la empresa de Carlos Slim. Las interrupciones. Sí. ¿O es mía? Tuya. No. Creemos que es de allá de tu conexión. Son de las dos. Son de las dos. ¿De las dos? Sí, aquí también. Bueno, salió pues ya dice Javier que son de las dos. Y aquí también ya me salió un anuncio de que está. Sí. De que tenemos problemas nosotros. Bueno, terminamos, Jesús, así el programa del día de hoy. Nos quedó pendiente el tema de la guerra Ucrania-Rusia, pero ya habrá oportunidad de platicarlo contigo la próxima semana. Muchísimas gracias, Jesús. Que tengas buen día. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Un abrazo, Jesús, sí. A la familia también allá en la Ciudad de México. Y a ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos seguido hasta este momento, a pesar de las interrupciones que tuvimos con Internet. Nos vemos pronto. Sí, nada más permíteme recomendarle, amigo y amiga, porque le estaba diciendo sobre este tema de lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia. Por favor, tengan mucho cuidado porque de nueva cuenta estamos en una campaña mediática. Ahora ya no nada más es de los medios de comunicación en México, de la mayoría de medios de comunicación en México, sino que esto es a nivel internacional. Se está demostrando a plenitud, el papel también totalmente manipulador de la prensa de Occidente, de una gran mayoría de la prensa de Occidente,
que lo mismo que sucede en México, tiene grandes intereses y sus dueños son Lo de Ucrania gente que ha trabajado. lo vemos después. Sí, yo nada más quiero, porque lo que pasa es que quiero recomendar un sitio para que se elimine un poco la manipulación de la información tan tremenda y el espanto que traen los medios de comunicación occidentales vendiéndonos una catástrofe con este tema de la invasión a Ucrania, que ni siquiera es eso, es un conflicto que viene de hace 8 años cuando menos, ¿sí? Y estamos hablando de problemas de 2 repúblicas que se quieren separar de Ucrania, ¿sí? Y bueno, pero ese es otro problema que vamos a efectivamente lo trataremos después. Pero sí quiero mencionarles que hay una opción. Mire, yo ya lo comprobé, estuve escuchando y he escuchado durante mucho tiempo un portal que se llama Russia Times, RT. Y usted podría decir, ese tiene los intereses de Putin. Podría ser, efectivamente podría ser, pero le voy a decir una cosa. Le he estado dando seguimiento desde anoche a Russia Times con relación a otros medios de comunicación en México y en Estados Unidos y en el mundo, y la objetividad con la que se ha estado manejando la información en RT es ejemplar, ¿sí? Para los medios de comunicación, estos de las agencias AP, la agencia EFE, Washington Post, New York Times, todo lo que usted quiera hablar ahorita, Le Monde, todos estos medios de comunicación que están en una abierta campaña para espantarnos sobre el tema de Rusia, Ucrania. ¿Cómo podemos entrar a Rusia Por Times? eso, Rusia Times, póngale en su buscador, ¿sí? Busque nada más, póngale RT, ahí le va a aparecer, hay una versión en español, ¿sí? Tienen un programa de noticias también, que están las 24 horas del día, pero miren, ahí van a encontrar la versión de Joe Biden, la versión de Johnson, de Gran Bretaña, de toda la Unión Europea, todos, sin ninguna, tratándose de noticias, sin ninguna opinión de por medio editorial, adjetivando las declaraciones. La totalidad, de veras, créamelo, están muy objetivos y obviamente también la dan la versión de los rusos y la versión de los ciudadanos de las 2 repúblicas que días previos a este tema, de esta operación militar especial, que se limitó nada más a estas 2 naciones rusas, que previamente al ataque, a esta decisión de Putin, se independizaron. En fin, ese es un asunto que después se ve, pero se lo recomiendo. RT o ponga Russia Times en su buscador, el que usted guste, el que usted quiera, y ahí encuentre, hágale clic RT en español. RT Ucrania y con eso sale toda la información. Y ahí sale, amigos y amigas, créanme, de veras, no se van a arrepentir. Y aparte de que hay analistas muy, muy especializados que nos van a dar puntos de vista desde Europa de lo que está sucediendo y de todos los antecedentes de este conflicto que tienen que ver para qué vamos a hacer los famosos recursos naturales. De nueva cuenta están de por medio los recursos naturales y algo muy importante, la seguridad de un país, de una federación rusa que está siendo prácticamente rodeado por todos sus enemigos. Y esto no es de ahora, esto tiene que ver desde la caída del bloque soviético, ¿sí? Y la implementación de nueva cuenta, ahí va, del neoliberalismo. Y no se espante, se dice que Rusia es intervencionista. ¿Saben lo que acaba de hacer hoy Estados Unidos con Cuba? De nueva cuenta, le amplió 1 año más. ¿Sí? El tema, sí, porque hace algunos años, usted recordará, cuando un grupo de aviones de las fuerzas de oposición al gobierno de Fidel Castro salieron desde Florida a hacer vuelos sobre el territorio cubano para hacer, usted sabe qué, espionaje de lo que está pasando en Rusia, en Cuba. Bueno, usted recordará que uno de esos aviones, de estos grupos cubanos, fue derribado, ¿sí? Por las fuerzas cubanas, por las fuerzas militares cubanas. Estados Unidos, que está financiando a través de la CIA y varias agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿sí? Determinaron que les apoya con recursos económicos, con armas a estos grupos anticastristas. Amigos y amigos, usted recordará que hubo una sanción especial al gobierno cubano desde esa época. Hoy se cumple, ayer se venció el plazo que tenía el gobierno de Estados Unidos de este bloqueo adicional al gobierno cubano y a la isla y a sus habitantes. ¡Pum!
lo amplía un año más. ¿Intervencionismos? ¿Intervencionismos? Pregúntenle a Andrés Manuel López Obrador con el tema de los periodistas. Ahora, hace las declaraciones de hace dos días también de Benkin, sobre este funcionario del gobierno de Estados Unidos, sobre el tema periodismo en México, periodistas en México. ¿Y a qué intereses responden estos gobiernos? Que lo sabemos, amigos y amigas, lo decía muy bien, lo decía ayer muy bien Chomsky, decía, no hay presidente de Rusia, y en este caso yo digo de México, que sea realmente, que no sea una entrevista, sino que sea un presidente que busque el beneficio del pueblo mexicano, que no vaya a protestar, ¿sí? Si alguien interviene directamente en la política interior de su país. Y en este caso estamos hablando de la sobrevivencia de una nación, ¿sí? Que pese a todas estas, porque también se está trabajando en un bloque por parte de la Unión Europea en contra de Rusia para meter fuerzas de la OTAN en el traspatio de Rusia. Y si hay un gobierno, amigos, ¿cómo contestó Estados Unidos cuando se vino Rusia a apoyar a Cuba después de la Revolución Cubana, en el 62-63? Con una invasión. Con una... ¿No se vino una crisis también de carácter nuclear por las medidas que estaba adoptando John F. Kennedy? ¿Por qué? ¿Por qué para Estados Unidos sí es muy bueno casi provocar una guerra mundial por el tema cubano? Y ahora que Rusia hace un operativo especial militar contra áreas específicas, contra objetivos militares específicos de Ucrania, en esas dos repúblicas que recién acaban de promulgar su independencia de Ucrania, entonces ahí sí, el terrorismo, la guerra mundial. Estoy todavía en la conferencia. Aquí termino. Muy bien. Ya tú despides porque sí. yo estoy muy Rusia no, yo ya había despedido realmente, pero bueno, Javier ha estado metido en esto de estudiando lo de la guerra, la supuesta guerra de Ucrania-Rusia. Invasión, dicen ellos. Y bueno, que quisimos que expusiera esta situación. Jesús, esto no te excluye a ti de que lo podamos comentar la próxima semana, porque es un tema que se va a ir profundizando cada vez más. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias, Javier. Y a ustedes también, amigos, amigas, muchas gracias por haber. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima, sí. Hasta mañana, amigos y amigos de Cuatro Vientos. Tengan buena tarde, buen provecho.